Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. En esta noche nos reunimos una vez más a compartir la bendita palabra del Señor y esta noche tiene el privilegio nuestra hermana Erlinda de traer un poderoso mensaje de la palabra de Dios, así que vamos a darle este lugar a la hermana y vamos a recibir la palabra del Señor con fe, sabiendo que obra poderosamente en todos nosotros conforme a su bendita voluntad. Amén. Adelante. Amén, amén. Gracias, Magdita. Dios los bendiga una vez más, mis hermanos. Como siempre, ¿verdad? Es un honor, ¿verdad? Es traer las enseñanzas y que estamos aprendiendo mucho en estos tipos de lecciones que estamos, ¿verdad? Compartiendo. Y para seguir ya adelante, hermanos, la lección de hoy es la palabra de la cruz. Amén. Y en esta tenemos algunos puntos que vamos a estar hablando, porque, como por ejemplo, ¿por qué Jesús tuvo que morir crucificado? ¿Qué significa su sacrificio? ¿En qué nos beneficia a nosotros? ¿Cómo debemos responder al mismo? O sea, a la palabra de la cruz. Vamos a estar estudiando y aquí tenemos el texto. Comenzamos leyendo en Primera de Corintios 1:8. Este versículo podemos memorizarlo, si es un versículo muy importante que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Amén. Como dijimos, verá, en la pasada lección que nos trajo nuestra hermanita Marta, Dios se manifestó en carne, ¿verdad? Por medio de Jesucristo para proveernos, ¿verdad? La salvación a su creación que estaba caída. O sea, la encarnación de Dios se produjo con el propósito de la propiciación. Este término, ¿verdad? Que significa aplacar la ira. O sea, aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Por nuestros pecados. O sea, propiciación, que Él llevó todos nuestros pecados. Amén. La santidad de Dios demandó que Él se separará de Él se separará de la humanidad cuando ésta pecó en Adán y Eva. O sea, su santidad los separó, ¿verdad? Porque sabemos que el pecado nos separa del Señor. Y entonces, tal separación, dice, provocó la muerte espiritual y física del ser humano. Como decimos, hubo esa separación. Además, el pecado puso al hombre bajo la condenación eterna, ya que la santa ley de Dios así lo requiere. Pero entonces Dios escogió, ¿verdad? Él se entregó a sí mismo, viniendo Él, ¿verdad? A morir en nuestro lugar. Amén. Esa fue la razón que Él tuvo que hacer esto, ¿verdad? Por nosotros, para romper, ¿verdad? Y darnos la libertad y poder ser salvos. Amén. En eso consiste, ¿verdad? El evangelio, precisamente, en que Jesús murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó para salvación de aquellos que creemos. Como dice en Primera de Corintios 15, 3-4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Eso estaba escrito, ¿verdad? Podemos ver en el Antiguo Testamento que ya estaba escrito todo esto que iba a pasar y dice que fue conforme a las Escrituras, ¿verdad? Que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, amén. Y Él fue sepultado. Amén.
y resucitó al tercer día. Amén. Así estaba dicho y así sucedió. Amén. Nuestra fe cristiana gira alrededor de estos tres elementos fundamentales que vamos a estar viendo, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy importante todo esto, que es lo que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, a hacer en la cruz, ¿verdad? La palabra de la cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Es una pregunta. Básicamente, ¿verdad? Existen tres razones por las que el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz. Vamos a ver estas tres razones. Dice que Dios estableció en el principio que sin derramamiento de sangre, o sea, no puede haber remisión o liberación del castigo del pecado. O sea, eso era establecido. Entonces, por esa razón, él tenía que venir. Por ejemplo, en Hebreos dice 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ¿verdad? No se hace. Entonces tenía que venir, dice, a derramar su sangre, ¿verdad? Para poder ser librados de ese castigo del pecado. Amén. Y el segundo dice, el sacrificio de animales no era suficiente para remitir los pecados del hombre, pues nosotros no somos mayores que ellos, dice, pues no, sí, pues nosotros somos mayores que ellos. Fuimos hechos a la imagen espiritual de Dios. O sea, somos mayores, está hablando aquí, que de los animales, ¿no? Entonces podemos leer también en Hebreos 10:4 y 5, que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Tenía que, los sacrificios de animales no eran suficientes, ¿verdad?, para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces él estaba preparando, dice ahí que preparó cuerpo. O sea, esto ya estaba establecido y que él iba a venir, ¿verdad? El Señor a morir por nosotros, nuestros pecados. Y el tercero dice, o sea, una persona ordinaria tampoco podría sufrir las penas de la humanidad. Uno como nosotros, cualquiera, no podía, porque somos pecadores, no somos perfectos. Pues cada ser humano merece la muerte eterna por sus propios pecados, ¿verdad? No somos dignos, ¿no? Pero aquí podemos ver en Romanos 3:23, dice la palabra de Dios que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Delante 3, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Romanos 3, estoy leyendo, a ver. No, lo leí, sí. No la anoté aquí. Sí, ahí está la cita bíblica, todos pecaron y están destituidos, ¿verdad? O sea, solamente ese sacrificio podía, ¿verdad?, restaurarnos a nosotros. Así que para poder, dice, proveer un sustituto aceptable, imagínese, Dios mismo vino a la tierra como un hombre sin pecado, que fue Jesucristo, ¿verdad? El único de la historia que no mereció morir, pues él era sin pecado, como decimos, el único que no podía morir, gracias a lo cual pudo ser nuestro sustituto perfecto en la cruz. Amén. La muerte de Jesús vino a ser la propiciación permanente por nuestros pecados. O sea, como decíamos, ¿verdad? Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Amén. Solo Él podía, ¿verdad?, poder sustituir, ¿verdad?, a cualquier animal o persona, sobre todo, que
para morir en la cruz, porque solo Él es perfecto. Amén. Amén. Y eso no significa que Dios haya pasado por alto nuestras desobediencias, sino que Él se infringió a sí mismo la pena de muerte que nos correspondía. Amén. O sea, Él se dio por nosotros. Mediante este sacrificio del inocente Cordero llamado Jesucristo, Dios mismo cargó los pecados de todo el mundo. Y esto encontramos en Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se separó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y también en Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Mire qué hermoso estas citas bíblicas, lo que Dios nos está hablando y demostrando, ¿verdad? Que Él, su amor es tan grande, hermanos, tan grande que se dio a sí mismo y vino, ¿verdad?, a morir por nosotros. Amén. Y podemos leer en cada una de sus escrituras de la palabra del Señor. Ahora vamos a ver las heridas de Jesús. En la cruz Jesús soportó un proceso extremadamente doloroso y vergonzoso, tanto mental como físicamente, ¿verdad? Cristo sufrió, dice, para cumplir el plan de Dios, incluyó también la vergüenza de ser crucificado, algo que se consideraba maldición en sí, porque antiguamente pues solamente los que morían, así eran ellos los que de veras habían pecado, ¿verdad? Que hacían la maldad, pero nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna razón, Él no tenía pecado, ¿verdad? Por eso dice que Él sufrió para cumplir ese pan, ¿verdad? Y esa vergüenza que Él tuvo que ser crucificado, ¿verdad? Y padeció, y quiero así, pues, hay aquí ese proceso que él pasó, ¿verdad? Doloroso. Podemos ver aquí, por ejemplo, laceraciones que él tuvo. Eso yo estuve buscando y dice que son cortadas profundas y largas que lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por ejemplo, punciones también que fue, dice, azotes, que el 39, esto era unos ganchos, dice, látigos romanos que lo azotaban a Jesús, le azotaron, dice, 39 veces con ese bastón, con tiras de cuellos llamados flagelo, en cuyas puntas había trozos de metal y de hueso, que dice que eso lo sacaba, dice, desgarraba, ¿verdad?, de su piel, la piel, ¿verdad? Esos instrumentos que fueron a los otros, hay otro que dice moretones. Esto dice que son instrumentos punzantes, tales como la corona de espinas, ¿verdad? Aquellas espinas que encajaron, ¿verdad?, en la frente de nuestro Señor Jesucristo, y que la sangre brotó, ¿verdad?, y corrió por su rostro. Esto lo encontramos también, en el anterior era en Mateo, el primero, laceraciones, si quieren anotar, era Mateo 27:26. Las punciones es Mateo 27, igual, ¿verdad? Y Mateo 27:29, los moratones. Amén. Y vamos a ver la perforación. Esto está en Mateo 27:35. Dice que era también, eran los clavos que usaron para clavarlo, que eran de 15 centímetros de largo. Y eso atravesó, dice, los nervios, ¿verdad?, que atravesaron mediano de sus muñecas y en sus pies. Imagínense, o sea, estaba yo admirada que 15 centímetros son bien largos esos. Y atravesaban pues los nervios, dice, ¿verdad?, de sus muñecas y sus pies. Y también podemos ver la otra dislocación, ¿verdad?
Eso pues, al estar colgado en una cruz, eso es la fuerza del cuerpo, ¿verdad? Dice, los brazos de Jesús se dislocaron, dice. Y eso está en Salmos 22, 14 y 17. Sufrimiento que duró horas, o sea, no era así tan rápido, ¿verdad? Y las incisiones, esas también podemos, a fin, dice, de confirmar su muerte, los soldados romanos lo hirieron con una lanza en el costado, ¿verdad? De Jesús, y dice que eso atravesó sus pulmones y su corazón. Eso está en Juan 19, 34. Entonces podemos ver qué dura fue ese proceso doloroso que él soportó durante, ¿verdad?, la crucifixión. Amén. Y la muerte del crucificado era por asfixia, dice, y llegaba lentamente. Durante varias horas la víctima se impulsaba hacia arriba para poder respirar, pero esto le provocaba más y más sangrado en la espalda al rasparla contra la áspera madera de la cruz. Amén. Y incapaz de continuar el movimiento hacia arriba, el crucificado finalmente moría, dice, ¿verdad? Dice que moría de asfixia, no podían respirar. Digo, qué angustiosa esa muerte realmente. Y pues sabemos nosotros que el Señor no era como cualquier otro hombre, ¿verdad? Porque Él llevó nuestras cargas, nuestras enfermedades, y era aún más grande el sufrimiento. Amén. Ahora, la sangre de Cristo. Cristo cargó nuestros pecados incluso antes de la cruz. Lo que decía, durante su ministerio, Él liberaba y perdonaba a aquellos que se le acercaban. Esto significa que cuando Jesús llegó a la cruz, ya había estado cargando nuestros sufrimientos. Amén. Desde mucho antes el Señor tenía esa compasión, ¿verdad? Y ese sufrimiento por cada alma que se acercaba a Él, y dice que los sanaba, los restauraba, esas vidas. Y Él llevaba esas enfermedades, como podemos ver en Isaías 53, 4 al 5, que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ahí podemos ver, ¿verdad? El castigo fue para nuestra paz, dice, Él llevó todos nuestros sufrimientos, dolores, ¿verdad? Entonces era más duro todavía, ese es lo que estaba pasando el Señor en comparación de esos hombres que realmente merecían morir, ¿verdad? Por sus malhechores y por lo que hacían, la maldad, ¿verdad? Ahora, estando en la cruz, Jesucristo dijo, consumado es, que significa que decía que, ¿verdad? La obra que él había comenzado, había terminado triunfando sobre el Satanás, ¿verdad? Y podemos leer en Hebreos 2:14 que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Mire, o sea, no era cualquier cosa el ir a la cruz, que todo esto que hizo nuestro Señor Jesucristo era porque Él tenía ese plan, ¿verdad? Y tenía también, dice que ahí tuvo la victoria, ¿verdad? Ahí triunfó sobre la maldad, porque todos estábamos perdidos, ¿verdad? Y no había esperanza, pero allí es cuando el Señor abrió esa puerta de la salvación. Amén. Al derramar su sangre, Jesús, dice, anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Eso está en Colosenses 2:14. El Señor anuló, dice, ¿verdad? Esa acta que estaba contra nosotros.
y la llevó en la cruz. El poder de la sangre de Cristo anuló toda acusación que pesaba contra nosotros. Amén. Aquella lista de pecados fue clavada en la cruz y Jesús nos prometió no acordarse más de lo que estaba escrito en ella. En Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Qué hermoso. Esa era una promesa ya del Señor, ¿verdad? Que gracias a Él, ¿verdad? Y a los que, pues, si creemos en Él, ¿verdad? Esa es la promesa que tenemos. Él nunca más dice que se acuerda de nuestros pecados. Amén. En otras palabras, la sangre de Cristo pagó la deuda que no podíamos pagar. Amén. Pagó por nuestra libertad para que ya no vivamos en la prisión de Satanás. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese sacrificio fue algo grande que el Señor hizo para darnos esa libertad, para darnos esa salvación. Ahora, por medio de esa sangre que se derramó en la cruz, todos nosotros, nuestro ser recibe sanidad. Amén. Por eso tenemos que confiar en el Señor, hermanos, que ya el Señor lo pagó, ya el Señor lo llevó, y cuando nos sentimos así, ¿verdad?, enfermos o en situaciones, saber que ya Él lo llevó y que ya somos libres de toda esa condenación, de ese pecado. Amén. Dice, podemos conservar espíritu, alma y cuerpo limpios hasta la venida del Señor. Amén. En Tesalonicenses 5:23, creo que esa era la cita que Primera de Tesalonicenses. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Estoy bien, ¿verdad? Sí, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos santificó, Él nos, ¿verdad?, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues en la cruz Él acabó con todo aquello que podía mancharnos. Amén. Sus llagas sanan toda enfermedad, tanto física como del alma o espiritual. Amén. Salmos 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Qué hermoso, hermanos, esto ya antes mismo, ¿verdad? En Salmos lo estaba ya profetizando, ¿verdad? Que Dios, nuestro Señor Jesús, Dios mismo iba a venir, ¿verdad? Y darse a sí mismo y morir en esa cruz, ¿verdad? Amén. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar nuestra conciencia. Amén. Porque dice que si confesamos, ¿verdad? En Hebreos 9:14, pues la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos. No sé, 9:14, sí, 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces, porque confesamos también, podemos leer ver en Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos. No lo tengo aquí, pero esa es la cita, y nos limpia de todo mal, dice amén. Y nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Amén. En Primera de Pedro 1:18. Amén. Qué hermosas son las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un camino nuevo y vivo. En la cruz Jesús pagó la pena por los pecados de todos los tiempos. Amén. Nuestros pecados, ¿verdad? Pasados, ¿verdad? Y los beneficios
beneficios obtenidos por él ahora están al alcance de todos aquellos que creen en él y le obedecen. Amén. O sea, todos estos beneficios, ¿verdad? Es como dice aquí, tenemos que creer, ¿verdad? Y obedecer su palabra para poder agarrar esos beneficios. Amén. Cristo vino para, eso está hablando en Romanos 3:25, ¿verdad? Que creo que lo leímos, no sé si lo tuve aquí, pero Cristo vino, o sea, esa es una cita que sí creo que quería leerlo, déjeme. Romanos 3:25, vamos a leerlo. Aquí está. Okay. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? Pues está hablando aquí, ¿verdad? Que él puso por alto todos sus pecados pasados, amén. Y amén, amén. Cristo vino para constituirse, hacer el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y eso está en Juan 14:6. Al hacer todo esto, lo que el Señor hizo, Él abrió ese camino, ¿verdad? Y Él es nuestra verdad y nos dio vida, amén, para que por medio de Él podamos alcanzar la salvación prometida desde tiempos antiguos, amén, que ya se venía hablando que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer todo esto, ¿verdad? Para poder ser nuestros pecados que puedan ser perdonados, amén. Como decía, ¿verdad? Solo nuestro Señor Jesucristo puede perdonarnos y solo Él, ¿verdad? Él, por medio de ese sacrificio, amén. Ante Él, la humanidad vivía en pecado constante, quebrando la ley de Dios y padeciendo las consecuencias de ello. Podemos ver todo en la palabra del Señor, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vivían, dice, pecando, y ahora también, hermanos, ahora también quebrantando pues la ley, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo y la voluntad de Él. La mayoría de la gente vivía alejada de Dios y por tanto bajo el dominio de Satanás. El pueblo de Dios ofrecía sacrificios de animales para cubrir, para perdonar o remitir o expiar pecados, o sea, para eliminar esos pecados. Pero aquellos sacrificios no quitaban totalmente la culpa, amén. Por esa razón, por medio del sacrificio corporal de Jesús en la cruz, abrió el camino para salvar a la humanidad, amén, de la mano opresora de Satanás. Un camino que solo se podía abrir con el derramamiento de la sangre de un cordero puro y perfecto que llevará definitivamente el pecado de la humanidad. Ese cordero que dice, ¿verdad? Que Dios perfecto, amén, solamente podía, ¿verdad? Para ser perdonados a la humanidad. Ahora nosotros tenemos libre acceso a su presencia por medio de ese, ¿verdad? De ese sacrificio que hizo. Dice en Hebreos 10:20, dice, por camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, porque sabemos, ¿verdad? Que cuando Él sufrió en su carne, amén, y eso Él nos abrió esa entrada, ese velo se quitó para poder nosotros entrar ahora ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y poder conocerlo, poderlo sentir, cosa que antes no podían, ¿verdad? Tenían que hacerlo, nomás por medio de los sacerdotes, por medio de la gente que Dios escogía, pero no era todos. Ahora puede ser cualquier persona que se decide, ¿verdad?, buscar y hacer la voluntad de Dios y le quita ese velo, amén. La muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz vino a ser el único final sacrificio para todo tiempo, amén. Hebreos 10:12
está en 10:12, los que gusten ahorita, y algunas citas aquí que les voy a estar nomás para si quieren anotar. Para todos los seres humanos, o sea, era para todo tiempo, hermanos, era para el tiempo antiguo, para nuestro tiempo, y si el Señor no viene, va a ser para los que estén más, ¿verdad?, en el futuro. Esa puerta, ese camino que Dios abrió, amén, por medio del sacrificio. Para todos los seres humanos, dice, proveyendo intercesión constante por nuestros pecados y libre acceso al trono de Dios. Eso está en Romanos 8:34, está en Hebreos 4:14-16 y primera de Juan 2:1. Amén. Amén. Jesucristo es ahora el único que nos lleva directamente a Dios. Amén. Estamos aprendiendo y por medio de estas citas bíblicas, ¿verdad? Sin necesidad de más mediadores o sacerdotes. Amén. En Hebreos 9:25-26 dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Mire, o sea, ya no hay más sacrificio, ya el Señor lo hizo el sacrificio por nosotros, y también no hay mediadores, no hay, aquí está hablando que es el único, ¿verdad? El único que antes tenía que ser esos sacerdotes, como decía, ¿verdad? Pero desde que Jesucristo vino y Dios mismo que se dio, ¿verdad? Él mismo, ya no necesitan más mediadores. Él es nuestra Salvador, ¿verdad? El que hizo todo ese sacrificio, ¿verdad? Y que él mismo dice, pero ahora en la consumación de los siglos, o sea que es por siempre ese sacrificio, se presentó una vez para siempre. Amén, gloria a Dios. El camino ya ha sido abierto, hermanos, para nosotros, y no hace falta más sacrificios. Amén. En primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Él murió por nosotros, que siendo nosotros somos injustos, pero Él justo, Él murió una sola vez, dice amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Que se dio, ¿verdad? Él se hizo como uno de nosotros. Amén. Se humilló, dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 2:5, ¿verdad? Y él es nuestro mediador, hermanos. Él es quien, a él debemos ir, ¿verdad? Por medio de él tenemos esta salvación tan grande. Amén. La resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor. Amén. Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado para liberarnos de la esclavitud del pecado de Satanás. Y al tercer día resucitó para darnos vida juntamente con él. Amén. En Efesios 2:4-6 dice, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con él nos resucitó. Amén. Lo importante que fue todo ese proceso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque con él hemos resucitado. Amén. Al morir Cristo fue sepultado en la tumba y su alma descendió, dice, al Hades, el lugar de las almas que partieron. Eso está en Hechos 2, del 25-32. Ahí lo pueden leer. Dice que 3 días estuvo él ahí, ¿verdad? Y después él resucitó, dice, con un cuerpo físico glorificado, venciendo la muerte y el Hades. Amén. Eso está en Romanos 4:25. También en Corintios
Primera de Corintios 15, 14. Pues este evento maravilloso, ¿verdad? Lo que estamos hablando de la muerte de nuestro Señor, de la crucifixión, amén. Dice, es central en nuestra fe y resulta esencial para nuestra salvación por varias razones, amén. Gracias a la resurrección, quienes hemos creído en Jesús, tenemos también el poder para vencer, amén. Tenemos vida nueva espiritual en Él, la sanidad para el cuerpo, innumerables bendiciones en esta vida, amén. Además de que muy pronto recibiremos la inmortalidad, es decir, la plenitud en la eternidad, amén. Estamos en Isaías 53:5, se encuentra, pueden leerlo cuando tengan tiempo, Romanos 5:10, y ahí tenemos varios versículos que es del 6, también 6:4, y también el capítulo 8:19 al 23, y en Primera de Corintios 15, 20 al 23, también tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 14 al 20, y Hebreos 2:14. Son varias citas, ¿verdad? Que está hablando, ¿verdad? De las bendiciones que tenemos de nuestro Señor por Él haber, ser crucificado y resucitado, ¿verdad? Que resucitó de los muertos. Dice, por medio de su muerte, sepultura y resurrección, la iglesia del Señor recuperará en breve todo lo que el ser humano había perdido a causa del pecado. Aún la creación, dice, presente será liberada de la maldición que le fue impuesta a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Amén. Dice que la creación, ¿verdad? En la cita bíblica en Romanos 8, 22 y 23, que gime, ¿verdad? Y también porque esperando, ¿verdad? El regreso de nuestro Señor. Y también nosotros estamos esperando, ¿verdad? La adopción y la redención de nuestro cuerpo, amén. El Señor va a venir, ¿verdad? Y por medio de su muerte, sepultura y resurrección, eso es lo que nosotros en breve, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? Que ha perdido, ¿verdad? Por causa del pecado, pero también por causa de su sacrificio, nosotros seremos adoptados, ¿verdad? Y redimidos en nuestro cuerpo, amén. Eso está hablando en Romanos, como les dije, 8, 22 y 23. 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo, donde ha de ser exaltado por siempre y para siempre. Efesios 1, 20 al 21 y Filipenses 2, 9. Sabemos que durante su vida terrenal, Él había dejado temporalmente sus prerrogativas divinas de gloria, de honra y reconocimiento, amén, sometiéndose a las limitaciones humanas, amén. Él dejó su trono, ¿verdad? Ese privilegio Él se humilló, amén, eso quiere decir prerrogativas divinas de su gloria, ¿verdad? Ya que Él siendo un Dios tan grande, Él vino, ¿verdad? Y se humilló, sometiéndose, dice, a limitaciones humanas. Pero ahora Él ya no está limitado, amén. En el cielo, como Dios, Jesucristo se encuentra abiertamente investido de todo poder, amén, y autoridad y gloria, amén. Él está reinando como siempre, ¿verdad? Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, amén, y Él está allí, con su poder y su autoridad y gloria, amén. Y eso está en Mateo 28, 18 y Apocalipsis 1, 8, amén. Ahora, el poder de la palabra de la cruz, amén. Para sus efectos, la Biblia describe la crucifixión de Cristo de 4 maneras, amén. Vamos así, pues es largo, estamos tratando de cortarlo. La redención, amén. En Mateo 20, 28 y Gálatas 3,
13 y Primera de Timoteo 2:6. Sabemos que hay muchas citas bíblicas donde pues hablan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, redimir significa librar o rescatar mediante el pago de un precio, la redención. Él pagó, dice, él vino, ¿verdad? La sangre o la vida de Cristo fue el rescate que la santa ley de Dios demandaba para redimirnos del cautiverio y de la pena del pecado. Amén. Y acá también tienen citas, Primera de Pedro 1:18 al 20 y Apocalipsis 5:8 al 10. Amén. So el Señor dice que apaciguamiento de la ira de Dios. Amén. Eso que apacigua en Apocalipsis, en Primera de Pedro, dice que él apaciguó, ¿verdad? La ira de Dios por medio de su redención, de su sacrificio. Ahora, propiciación. En Romanos 3:25 y Primera de Juan 2:2, esto significa satisfacción o aplacamiento. Amén. Algo que le permite a Dios perdonar el pecado sin comprometer su santidad y su justicia. Amén. La muerte de Cristo cumplió con los requisitos justos de Dios, siendo propiciatoria de nuestros pecados. Amén. Él fue, ¿verdad? Él se dio a sí mismo, ¿verdad? Su propiciación. Él murió por nosotros, ¿verdad? Apaciguó, dice, la ira de Dios. Amén. Y también podemos ver aquí la reconciliación. En Romanos 5:6 al 11 y Segunda de Corintios 5:14 al 21. Como eso está, pueden buscarlo. Dice, como hombre sin pecado, Cristo, el hombre, se hizo nuestro mediador ante Dios. Así quitó la barrera de enemistad que nos impedía tener comunión con Dios. Amén. Dios dice, ahí dice que mostró su amor para con nosotros, ¿verdad? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en 1 Timoteo 2:5. Amén. Él mostró su amor para con nosotros. Todo eso que él hizo por amor a nosotros. Amén. Ahora la cuarta es sustitución. Y está en Isaías 53:5 al 6 y Segunda de Corintios 5:21 y también en Primera de Pedro 2 al 24. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió la pena que nosotros merecíamos. Él cargó nuestros pecados, se sacrificó por nosotros. Amén. También hay otras citas aquí en Primera de Corintios 5:7 y Hebreos 9:28 y también capítulo 10 y 10 al 17. Hay muchas citas aquí donde están hablando, ¿verdad? De la sustitución de nuestro Señor, que Él, ¿verdad? El morir en la cruz, eso es lo que vino a darnos Él, ¿verdad? También los efectos de la cruz de Cristo se aplican a nosotros cuando por la fe en Él obedecemos su evangelio. O sea, todo lo que hemos estado hablando en esta noche, dice que se aplican a nosotros cuando nosotros creemos, ¿verdad? En Él y lo obedecemos y creemos en su evangelio. Porque si no, nada de este sacrificio, ¿verdad? Pues sería en vano, ¿verdad? Porque pues no, el propósito del Señor al hacer eso era para darnos salvación, ¿verdad? Y entonces, pero si no lo obedecemos, si no creemos en Él, entonces no se aplica. También si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Nos bautizamos en su nombre y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Eso está en Primera de Corintios 6:11. Amén. Dice que en la cita apunto unos puntos aquí que dice, ya habéis sido lavados, dice, y santificados en Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor dice que nos lavó y nos santificó en Él, pero si creemos, amén.
Ahora, el premio a nuestra obediencia, el Señor nos otorga varias recompensas. Amén. Por ejemplo, nos justifica, ¿verdad? Somos justificados, somos declarados justos ante Él. Amén. Su justicia nos imputada, es imputada, ¿verdad? Eso en Romanos 3, 24 al 26. Dice, imputar quiere decir poner por alto los pecados pasados. Amén. O sea que Él no, lo borró de nuestra vida, ¿verdad? Como dice en la palabra del Señor, que lo echó en lo profunda mar, o sea, y nunca más se acuerda de ellos. Amén. Nos justificó. Amén. Ahora también la redención. Amén. Recibimos su nueva naturaleza por medio del nuevo nacimiento y experimentamos un cambio de propósito y deseos. Eso está en Juan 3:5. Amén. Recibimos a nueva naturaleza por medio de ese sacrificio. Amén. También tenemos ahora adopción. Somos colocados en la familia espiritual de Dios y constituidos sus herederos. Amén. Está Romanos 8, 14 al 17. Venimos a ser, dice, hijos de Dios. Somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. También está en Gálatas 4, 1 al 7. Y la cuarta, santificación. Amén. Somos separados, dice, del pecado para continuar siendo perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso se encuentra en Hebreos 10, 10 y también segunda de Corintios 3, 18 y primera de Tesalonicenses 3, 13 y el capítulo también 5 y 23, que está hablando de la santificación. Dice que somos, ¿verdad? Separados, ¿verdad? Somos, dice, santos. Pero siendo, dice, perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso es un continuo de cada día, un proceso que vamos hasta ese día grandioso, ¿verdad? Que vamos a tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, a través de su sacrificio en la cruz, Cristo llevó sobre él todo el peso de nuestras enfermedades y pecados y rebeliones. Amén. Cuán grande es su amor, que mediante su sangre pagó la totalidad de la deuda que teníamos. Amén. Una deuda que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Él nos ha librado de la condenación eterna. Amén. Por medio del sacrificio de Cristo y nuestra decisión personal de seguirle. Él lo pagó, ¿verdad? Pero también es nuestra decisión personal. Ahora cada uno de nosotros puede ser salvo. Amén. Y esto consiste precisamente en el poder de la palabra de la cruz, en que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos, cada uno de nosotros puede alcanzar la vida eterna. Amén, amén. Y esa es la enseñanza de hoy. Está un poquito extensa, pero pues yo sé que